Hola, buenos días amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de el programa La Espada y la Pluma, antes conocido por Las Aventuras de la Espada. Y hoy tenemos a un buen amigo y compañero de esta santa casa que se ha especializado en una época complicada, que es básicamente el siglo XVI, que coge un poquito antes y coge también un poquito después, pero el siglo XVI parece ser que es su fuerte. Y no solo es su fuerte, sino que domina el fuerte. Y bueno, yo a hablar y se me olvida que está sentado aquí a mi izquierda un hombre tan interesante como Juan Francisco San Juan Benito. Buenos días. Buenos días. Se me ha metido lo de las buenas noches hoy y no sé cómo hacerlo. Bueno, estas cosas ocurren. Estas cosas ocurren. Es la tontería del directo, como digo yo. Juan Francisco ha escrito ya cosas muy interesantes. Cosas sobre los Reyes Católicos, la historia de Madrid, montones de cosas relacionadas con esta época. Pero ahora has dado un gran salto sobre el Océano Atlántico y te has ido a hablar de los españoles que habían nacido aquí y que se han ido a América y de los españoles que han nacido en América, porque nuestros hermanos hispanoamericanos, y no como el viernes oía yo a una política decir que había hecho una fundación iberoamericana, y yo decía para mis adentros, o sea que los portugueses y los brasileños están también en esta fiesta. Sí. Podían ser, pero podía no. intentar. Pero es que hubo un momento durante 80 años que no solamente estaban en la fiesta, sino que eran parte de nuestra fiesta. Pertenecían a la misma corona que nosotros. Efectivamente. Y alguien, no sé por qué, y esto es de mi cosecha propia, que San Juan no dice nada, alguien decidió que entre Portugal y Cataluña quedarse con Cataluña. Yo me hubiese quedado con Portugal, pero bueno, también es a toro pasado. Juan Francisco, tú eres un gran historiador, y no porque lo diga yo, sino porque lo has demostrado. Y porque la demostración está en cosas como esto que tengo yo aquí en la mano. Aquí está la demostración. ¿Cómo te has metido en este charco? Bueno, hay una explicación muy clarita. Yo, por mi trabajo profesional, he pasado muchas horas en muchas partes de nuestro viejo imperio, donde he sido tratado generalmente extraordinariamente bien. Me he sentido en casa y no he entendido para nada la leyenda negra. Y vocablos como Latinoamérica tampoco lo he entendido, porque España ni es latina, fue dominada por Roma, pero el idioma castellano tiene origen latino, pero no es latino. En América solamente está Portugal y España, que no son latinos. ¿Cómo surge esto? Pues Francia en el siglo XIX decide que quiere participar del pastel. Y como España en ese momento tenía pues muy mala prensa y poco poder, aceptó el término de Latinoamérica. Bueno, eso está ahí. Y yo lo que he pasado por casi todos los rincones de nuestro viejo imperio, muchas veces he estado 40 años volando y he estado en casi todas las ciudades y en muchos rincones que he ido por mi cuenta. Bueno, a mí aquello me gusta, me parece que es extraordinario y la obra que se hizo allá es grandiosa. Quizá no se haya hecho nunca, jamás en la historia, ninguna obra como la colonización, cristianización y culturización de todo un continente y parte de Asia. Eso se hace de nada y lo hace el pueblo, no lo hace la corona. La corona pone las bases jurídicas, poco aporte económico. Y es voluntariamente la llamada del oro. Bueno, pues sí, hay una España en el siglo XVI, efectivamente tiene 7 millones de habitantes que están prácticamente en la ruina. Bueno, España y Castilla, porque hasta, digamos que el imperio lo hace Castilla.
lo controla Castilla y lo domina Castilla hasta 1776, me parece que es cuando Carlos III emite las nuevas ordenanzas o leyes de comercio y amplía a toda España. Ahí, toda España ya puede comerciar directamente con las colonias y a través de muchos de los puertos de la península y muchos de los puertos de la vieja América. Pero hasta ese momento todo se hace en nombre de Castilla, a pesar de que desde de Carlos I prácticamente se habla del Reino de España. No existe tal Reino de España porque cada reino tenía sus fronteras y sus peculiaridades jurídicas y económicas. Bueno, eso se mantiene hasta 1714, pero no respecto a las colonias, a pesar de que se deja que comercien de alguna manera, pero no jurídicamente asentado en leyes. Y entonces, pues, me pareció que esa leyenda negra, esa burdo descrédito de nuestro quehacer durante 300 años, podía poner yo un poquito de luz en esa oscuridad. Y eso es lo que he hecho. Bueno, yo lo que veo es un libro con el tamaño que a mí me gusta. Tú dirás que tiene que ver el tamaño. Hay libros que se quedan cortos y hay libros, como hablábamos antes de empezar, como uno que tengo ahí, que es un tocho, ¿no? O sea, todo libro que tiene 700, 800, 1000 y pico páginas, como uno que no ha mucho entrevisté al autor. 300 páginas, poco más o menos, es lo ideal, y ese es ideal en el que tú has confeccionado tu libro. Y no solo lo has confeccionado buscando esas páginas, sino que lo has confeccionado buscando el que queden claros una serie de detalles, que quede claro ese pozo que debemos de tener todos si queremos conocer la historia. Y por eso quizá has empezado incluso antes de la historia. O sea, tú hablas de la forja de un imperio, pero en lugar de empezar a describir el edificio desde la planta baja, pues has empezado con los cimientos. Correcto. Lo cual es muy importante porque a muchos autores, muchos historiadores les olvida el Génesis, que es el primero de los libros de la Biblia, y que sin él el resto pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, es complejo, pero cuando yo decido intentar hacer esto, hace ya casi 4 años, pensé que todo arranca desde la llegada de los Reyes Católicos a la corona en 1476, que convocan cortes en Madrigal de las Altas Torres, y ahí ponen los cimientos de lo que después será el Reino de Castilla y el Imperio de Castilla. Lo primero que hacen es sanear la hacienda pública. Lo segundo es poner firmes a la nobleza, expropiarles todo aquello que habían robado. Muchos les dan una compensación económica, o sea que no los apartan, pero ponen orden en la cosa. Y crear un ejército, la Santa Hermandad. Esos 3 pilares dan pie para conquistar Granada. Y una vez que se conquista Granada, resulta que toda la península tiene una corona, que en ese momento ya son Aragón y Castilla y Aragón, Aragón y Castilla. Queda un poquito que es en el norte un reino pequeñito que es Navarra, que en 1512 también se coge para la corona. Pero ahí ponen las bases para la lucha con Portugal en la Milla de Oro. Bajar a conquistar las Canarias. Ellos ya habían conquistado parte de las islas suyas de las Azores, las Azores, pero el negocio estaba en África, en la Milla de Oro, con sacar los esclavos y el oro. Pero ya habían conquistado los españoles parte de Canarias y ellos deciden que eso se va a llevar a cabo. Cuando eso se consigue, ya tenemos que toda Castilla o toda la península es cristiana, concepto ideológico del momento, y hay unas fuerzas centrípetas que tienen capacidad de desarrollar. En ese momento aparece el aventurero Cristóbal Colón,
tiene unos padrinos muy importantes en la corte que convencen a la reina, no al rey, pero sí a la reina, y todo se pone en marcha. Y luego es coser y cantar, no. Cuesta mucho esfuerzo, pero poco a poco se van dando los pasos. Y desde el primer momento, la reina, que es una señora que hace gala de su poder, empieza a emitir una legislación que protege al indio, al nativo recién descubierto. A mí me parece que eso es grandioso. Y luego ya es más y más y más, se van creando instituciones, pero se va creando la base, la más importante de todas, es la aculturización del pueblo ese. En esa aculturización, ¿qué se hace? Pues primero se les enseña el castellano, el latín y sus lenguas, que son muchas. No hay un pueblo indio, hay cientos de pueblos indios que están en guerra constantemente entre ellos. Y además muchos son caníbales. Pues bueno, se pone orden para que eso no ocurra. Se hace catecismos, pero lo primero que se imprime no es el catecismo, es diccionarios de esas lenguas que ya se han puesto por los monjes, ya se han puesto en letra. No eran jeroglíficos que casi nadie entendía, más que los mayores, o mejor dicho, los poderosos. El pueblo no entendía. A partir de ahí se crean toda una serie de instituciones y se toca por encima de todo la alimentación, la vestimenta y el saneamiento de las viviendas donde van a ser ocupados, que esas son las congregas que llaman entonces, para ser educados. Y a partir de ahí intentan que todo el mundo tenga una formación, una dignidad de vida y se les pague algo por el trabajo. ¿Que hay ciertos abusos? Claro, todo el mundo sabemos de esas cosas, incluso nosotros mismos en algún momento determinado hemos hecho uso y abuso de unas prerrogativas que se tenían. Y ahí aparece lo que es la institución del imperio, que son básicamente la enseñanza, la construcción de hospitales, viviendas dignas, la vestimenta y la vivienda. Que a partir de un determinado momento, en esas congregas se permite que todo el mundo indio pueda vivir con respecto a sus creencias, su cultura, pero con cierta dignidad. Ya casas limpias, ya no duermen en el suelo, sus alcaldes son locales y sus leyes son locales. Y ahí no puede entrar el blanco, no puede convivir ahí. Solamente entra de vez en cuando el párroco o el monje que les da la enseñanza y la tutela. Y la corona les hace elementos de tutelaje por la corona en todo el momento. Bueno, todo eso que lo había leído y lo había visto con mis propios ojos en muchos aspectos y sin embargo, incluso en casa, cuando digo en casa digo en España, me habían discutido muchas de las cosas que yo había visto allá, además de las que había leído, pues dije, yo creo que puedo hacer un pequeño aporte. Y eso me llevó a empezar no sabía qué iba a hacer al principio. Leí mucho, tomé muchas notas y pensé, ¿qué quiero construir? Tengo muchos materiales, pero ¿seré capaz de hacer un edificio al final de un montón de tiempo? Este es el edificio que ha salido. No sé si es el adecuado, si tiene un estilo o simplemente es una burda chabola, no lo sé. Eso me lo tienen que decir los lectores. Bueno, yo no soy quien para opinar mucho porque la gente dice, no, es que barres para casa, pero lo primero que yo me encuentro es una estructuración muy adecuada. Porque ese génesis es muy importante, ese génesis en el cual sitúas qué es lo que ha pasado antes de, luego sitúas el tema de Colón. El tema de Colón es un tema sumamente importante porque yo hace mucho tiempo que tengo muy claro que lo que ponen los libros de texto que se estudia en el bachillerato, en la ESO, en la EGB o en lo que sea, no siempre coinciden con la realidad. Y concretamente el tema de Colón es un tema que cuando ya profundizas, y yo creo que tú tratas ahí de aclararnos cosas, pues no es exactamente como nos lo cuentan. Es decir,
los portugueses, Colón primero se presenta al rey de Portugal antes de presentarse a la reina de Castilla, y los portugueses pues no dicen realmente lo que se nos cuenta de... No, es que decían que estaba equivocado. No, estaba equivocado en sus cálculos de distancia. Es decir, los portugueses pensaban que el viaje hacia las Indias por la ruta que Colón ofrecía pues era excesivamente largo, por mares desconocidos, y que, bueno, pues ellos desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista, digámoslo así, de hacer el viaje, no lo veían claro. O sea, lo de que el mundo era plano y te podías caer cuando terminases al borde, eso es algo que ha prosperado con posterioridad, pero que realmente en ese momento, si tú brujuleas un poco el tema, pues sabes que no. ¿Qué es lo que sucede? Colón consigue con la reina de Castilla, y creo que eso es una cosa que tú tienes muy claro, consigue convencer a los técnicos en nuestra Castilla que se puede ir a las Indias, que el recorrido no es tan largo como piensan los geógrafos portugueses, y en contra de lo que opinan los geógrafos españoles, pues los curas que rodean a la reina le dan la razón, y esto se pone en marcha. Y creo que todo ese tipo de cosas que la gente desconoce y que yo he hablado de ellas así muy en general, son cosas que tú explicas por qué Colón va, por qué viene, por qué se hace y por qué no se hace. Y también algo muy importante, y es esa repartición que yo siempre había pensado al principio que le tomamos el pelo a los portugueses, y no, los portugueses nos tomaron el pelo a nosotros. Correcto. Si lo ves con tranquilidad, y creo que tu libro sirve para eso también, para darse cuenta que los dos famosos tratados que se hacen con los portugueses acerca de qué trozo del mundo es de ellos y qué trozo del mundo es nuestro, pues nos toman un poco el pelo, sobre todo por el tema económico de las especias, ¿no? Porque es que la partición del mundo se hace para ver la pasta que vas a sacar. Lo que intenta descubrir Colón son las especias. Las sí. Especias son el producto más caro que el oro, sí, que en ese momento. En ese momento. Sí. Y entonces lo que oferta es llegar a Zipango y Catay, que es donde se cree que están las especias. Y dice, yo si voy para allá, consigo las especias. Llego, doy la vuelta al globo y consigo las especias. Y eso es lo que le vende a la reina. Se lo intenta vender a Portugal. Y Portugal le dice que no, que tenía una serie de gente que estaba dando la vuelta por África. Y ellos entonces pensaban que era más llegaba a la India, y la India es donde le daban la especia. Empieza a traerlas de la especia, de allá. Pero cuando llega Colón, se entrevista con los reyes, que le cuesta mucho, por cierto, pero tiene dos padrinos muy importantes, el abad de la Rábida, la santa religión, y el confesor de la reina, luego cardenal de Granada, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. No te preocupes. Es igual. Estos son los que le dicen, Alteza, ¿interesa este negocio? Esto interesa. Portugal no se está pisando. Pisó la salida en África, la pisa Portugal, llega antes Portugal, y además es despiadado. En el Tratado de América es muy despiadado. Entonces tiene la capacidad de convencer al Papa de que le dé esas propiedades, y el Papa se las concede. Por eso cuando llegan las bulas alejandrinas, el Papa se los da, que es el caballero de Aragón, Alfonso VI, y este le pone los mismos derechos que tiene Portugal sobre las tierras concedidas. Eso le aparta a Portugal. Y las 370 millas, o leguas, perdón, son mucho menor de lo que después se llega. ¿Por qué ceden los reyes, Isabel y Fernando? Pues porque han casado ya a la hija. Están los matrimonios unidos, todo toda la península bajo un mismo cetro. Todo y hay que... Sí, eso menos Francia, menos Francia. Eso viene después. Sí, pero ellos se querían quedar con toda Europa. La planificación de poder a través de los matrimonios era eso, ayudar a Francia. Europa y ayudar a Francia. Y casi lo consiguen. Casi. Pero bueno, entonces eso es lo que ocurre. Y cuando le dicen a la reina,
primero en Alcalá y después en Santa Fe. Alteza, que esto nos hacemos los amos del mundo. La otra se convence, me dice, pues no hay dinero. Y no es cierto que empeña las joyas. Hay un secretario económico en este caso de Fernando, que era aragonés, un judío aragonés, que le dice, yo pongo el dinero. Yo pongo el dinero, ¿no? Claro. Y ahí se pone en marcha la cosa. Y eso que había un grave error, o sea, Colón tenía un gravísimo error porque pensaba que la distancia desde la península ibérica a Catay y a Zipango era lo que es el Atlántico y no se daba cuenta que no, que la distancia era un poquito mayor porque el océano más grande es el Pacífico. Correcto. Es un tercio del mundo. Pero él nunca lo supo. Hace 4 viajes, muere en 1506 sin saber que no haya pasado de la India. Se llaman indios precisamente por eso. Sí. Él los llama indios. Son cobrizos, pues el mismo color, sí, pero no los rasgos. Y entonces él se muere sin saber que no ha llegado a Zipango. Que solo ha hecho un tercio del recorrido. Claro. Pero ahí ya aparecían las especias. De todas maneras, hay una cosa que tú tratas, a la que yo estoy dándole mucha importancia, que es esos tratados con los portugueses, porque hay algo muy desconocido en la historia de España y de Portugal, y es esa guerra a muerte entre hermanos que se produce en las Islas de las Especies, que es en el contrameridiano los primeros que llegan allá son los portugueses. Sí. Y ellos empiezan a traer ese tesoro. Están ganando mucho dinero y se lo callan. Se han callado las rutas, no han dicho nada a nadie. Y de unas a primeras llegan los nuestros. Pero además, ¿por quién llegan? Llegan por otro que estuvo ofreciéndoselo al rey portugués y se negó. Que curiosamente era portugués, además. Y entonces renuncia a la nacionalidad portuguesa, viene a la corona de Castilla y lo hace en nombre de Castilla. Portugal hace lo imposible por aniquilarlos a todos, antes de salir y mientras salen y están allá. Sí, pero esa guerra dura 150 años, ¿eh? Sí. Realmente hasta que los holandeses nos echan a los portugueses y a nosotros. De allí, esa guerra existe. Allí. Es un problema de dinastías, entre otras cosas. Sí. Porque los reyes católicos casan a 2 de sus hijos. Primero casan a Isabel, cuando muere casan a María. En viuda del uno y se casa con el otro. O sea, la unión, se buscaba la unión. Y de hecho, Sebastián, el hijo de Isabel, iba a ser el rey de todos, pero muere. Todo es muere de una manera además un tanto estúpida, y perdón por la expresión, pero esa guerra en el norte de África, ¿a cuento de qué viene? Pues es que en África se conseguía marfil, oro y esclavos. Pero no ahí, un poco más abajo. Un poquito más abajo. Todos en el África ecuatorial. Pero ahí llegaban las especias que traían los moros. Sí, con las caravanas que atravesaban. Claro. Y es una guerra económica per se. Y entonces el rey de Portugal, me parece que es Alfonso V, dice hay que matar a todo castellano, a todo el que se encuentre ahí. Pero no iban más que los castellanos. No iban otras naciones a África. Entonces, es hundir los barcos y matarles a todos. Eso es cruel, porque además su hijo se casa, él se había casado con la Beltraneja, por poderes. Él tenía 45 y ella, me parece que son 12, que ese matrimonio al final no se consuma. Pero estaban en esa unión, para unir toda la península. Luego su hijo se casa con la heredera de los reyes católicos, que muere en el parto de su hijo. Y entonces se casa la otra hija. Y muere el rey y se casa con el otro, el heredero. Es una lucha por conseguirlo. Y al final Felipe II no lo consigue por herencia que le correspondía, sino por las huestes reales mandadas por el duque de Alba. Bueno, lo cierto es que estamos hablando de guerras, hemos hablado de que se exportó a América muchísimas cosas. Aparte de leyes, exportamos caballos que no los conocían, ni espadas, que tampoco las conocían. Me hace mucha gracia porque aquí ha estado sentado Alfonso Borrego, que tú sí sabrás quién es. Me suena. El bisnieto de Jerónimo, del gran jefe. Escribí hace muy poquito un artículo que yo tengo. A mí me hace gracia porque yo le conocí hace un año y pico, no llega y medio.
el verano del año pasado. Ujú. Y es un hombre muy curioso, ¿no? Muy, muy cachazudo para hablar con él y tal. Y entonces yo le planteé lo de la leyenda negra. Digo, oye, es verdad, los españoles llegaban allí a América y violaban, asolaban, mataban. Y digo, "¿Qué va? Hacían una cosa mucho peor". Digo, ¿qué es mucho peor? Dice, cobrarnos impuestos. Y es así, pero él dice, yo soy súbdito del rey de España y católico. En el artículo que te digo que has escrito... Súbdito del rey de España Sí, y católico. sí. Que eso vale por todo lo demás, aunque fuese verdad la leyenda negra, el ser súbdito del rey de España y católico vale más que todo eso. Y es muy importante por eso, porque ¿cuántos indios, por llamarlos de alguna manera, quedan en Massachusetts? Ninguno. Absolutamente ninguno. Ya me has respondido a la leyenda negra, por allá. ¿no? Ninguno. Creo que hay unos 200 y pico mil en todo Estados Unidos. Y los que hay son gracias a España. Por ejemplo, Alborrego, pues es un hombre que... Toda la parte sur. Sí, lo que es Texas. Son los que quedan en la parte sur. Texas, California, Colorado, Oregón... O sea, lo que quedó en México. Lo que le ganaron a México. Lo que le ganaron a México. Y bueno, como el tratado que hicieron con México les obligaba a respetar, y el tratado que hicieron con España también cuando se les pasó a la Florida, les obligaba a respetar los títulos de propiedad y la religión, eso les salvó a los indios como los apaches, aunque mataron a muchos, pero salvó a gente como Borrego, ¿no? Que dice... Hay una película muy curiosa que seguramente te has visto, se llama La Legión Invencible, no sé si la has visto, de John Wayne. No he visto. Es una película en blanco y negro que luego han coloreado, en la cual John Wayne es un capitán del ejército americano, pero ya que se jubila. En la película termina el día en que él se jubila de capitán de la caballería, que no es caballería, son dragones a caballo, o sea, es infantería montada. Nos venden lo de la caballería americana, oiga, acuérdate es infantería montada. Eso es simplemente la copia de los dragones de cuero que habían montado los españoles. Sí, efectivamente. Que iban para proteger... 1900 para proteger 2/3 de Estados Unidos. Correcto. 1900 para proteger 2/3. El coronel Alta. Bueno, pues... Que es burgalés, por cierto. En la película se ve muy claramente la diferencia entre esta España que ha creado, que ha forjado un imperio. Como tú cuentas en el libro, en tu libro lo cuentas muy bien. Y ahora la gente no está hablando del libro, no, estoy hablando de lo que pone el libro. En la película de La Legión Invencible, al final de la película, los indios se levantan contra los blancos porque, claro, es que los yanquis tienen su aquel. Y ya los indios, hartos de todo, se levantan. John Wayne hace el personaje de este capitán que es prestigioso entre los indios y va a ver al gran jefe indio que le han apartado porque él no quería la guerra. Y ahora hay un nuevo jefe, pero él consigue hablar con el jefe antiguo y el otro, en el original, si tú ves la película en el original, los yanquis hablan en yanqui y los indios hablan en español, en el original. Y el recibimiento del gran jefe, que ya no lo es, pero que lo ha sido, de los apaches es: bienvenido, hermano, yo soy católico, yo soy cristiano, le dice, yo soy cristiano. Y eso es quizá lo más importante, ¿no? La base digamos, de la culturización viene a través de la cruz. Si te das cuenta, yo ahí tengo... Perdón. Digo, la colonización, mejor dicho, la conquista y colonización se hizo con el tridente. La espada, la cruz y el libro, la pluma. La pluma. Tú dices aquí la espada, la cruz y la pluma. Y luego describo un poquito qué significa cada cosa. ¿Eso qué significa? Cuando ponte que ya estamos en territorio continental americano y sale una expedición. Se pide al virrey autorización para expedición, la concede, la corona y entonces sale esa expedición. Va a nuevas tierras, ponte, llega a Sinaloa y lo que hacen es esas huestes que no son profesionales más que los capitanes, conquistan un territorio.
Lo primero que hacen es apartar a los indios. Nombran ese territorio con nombres castellanos. Hacen unas mediciones y dicen dónde se va a montar el pueblo. El pueblo cristiano. En ese pueblo cristiano se hace la plaza, lo primero. De ahí van a partir la norte, sur, este y oeste, todas las calles, pero las grandes avenidas. Y ahí va la casa del gobierno, la iglesia y la escuela. O sea, igual que un campamento romano. Correcto. Pero es que eso se va a llevar a cabo. Automáticamente se dividen los territorios, se dan X parcelas a cada uno de los conquistadores que ha ido. Y se les da unos indios para que los trabajen, les ayuden. Eso lo mandaba la corona. En vez de pagarles, la corona pagó con los impuestos de los indios. Tenían que educarlos, protegerlos y cuidar de que estuvieran alimentados y con viviendas dignas. ¿Quién era el vigilante y el enseñante de todo ello? El monje, la iglesia, que la corona había cedido totalmente la educación a la iglesia. Luego, después, ya en el siglo XVII, hay instituciones que también cooperan en ello, pero inicialmente son la iglesia. Y no hay un párroco, lo que hay es un monje y se crea una iglesia. Ese monje va a crear la escuela y a su vez va a buscar que haya un médico en esos poblados y que ya vivan los indios, crean las congregas y ahí se empieza a educar. Y los niños empiezan a hablar castellano. Teóricamente, la corona había dicho que inmediatamente se les educase en castellano. Y lo que hacen los monjes, los frailes, en vez de hacerlo en castellano directamente, lo que hacen es aprender ellos las lenguas locales, que son muchas y muy diversas, y las codifican y las ponen por escrito. A partir de ahí, ellos hablan a los indios en sus lenguas y les enseñan el latín y el castellano. Pero les cristianizan a todo, la liturgia, y automáticamente empiezan a saber lo que es la cultura popular de la Iglesia en España, en Castilla. Y ese es el inicio de todo. Pero ya les ha metido en una congrega con casas normales, que hoy llamaríamos pequeñas chozas, pero ya tienen agua que corre por delante de ellos, no tienen que ir a buscarlo al quinto infierno, está saneado y hay un hospital muy cerquita. Y la parroquia tiene atención sanitaria, además de la educacional, la cristiana, etcétera, etcétera. Y eso es el principio que se va extendiendo y extendiendo. De tal manera que cuando se hacen ciudades, como puede ser la de México, que después de la caída de Tenochtitlan, Hernán Cortés crea la Ciudad de México. Y en Lima pasa lo mismo. Y en 1560, 1580, había un hospital para cada 100, una cama de hospital para cada 100 individuos que vivieran allá. Eso no lo hay en ninguna parte del mundo. No lo había en ninguna parte del mundo, ni en España en ese momento, ni la hay ahora. Nunca ha habido eso. Y además crea beaterios y crea casas de acogida para mujeres maltratadas, solteras o mayores que las abandonan. Los indios abandonaban a la mujer viuda que se muriera como pudiera. Se recogen ahí. Y ahí se va creando todo un entramado social y político que es extraordinario. Y se crean las instituciones. Ahí aparece el alcalde. Se va copiando toda la legislación de Castilla, pero adaptándola a los medios. Por eso, pues, si has visto cuando hablo de la legislación, el derecho indiano. El derecho indiano es la adaptación del derecho castellano al derecho criollo, a la adaptación día a día, la casuística particular que se está dando y manera de resolverla. Y eso se pone por escrito. Y luego ya en 1573, Felipe II emite unas ordenanzas en las cuales dice cómo hay que hacer las nuevas ciudades, cómo hay que tratar a los indios, cómo tienen que ser los caminos, etcétera, etcétera. Y eso es ley. Y es maravilloso. Entonces se crea una civilización. Pero dice Vasconcellos, un político y escritor mexicano del siglo XIX, que la conquista de América la hicieron los indios para los españoles y la independencia de América la hicieron los indios para los criollos. Siempre fueron los indios. No fue el hombre blanco,
ni lo uno ni lo otro, porque Cortés va con 1000 soldados, 25 caballos en total, y habían más de 100.000 aztecas, pero todas las tribus que estaban canibalizadas por los aztecas se unen a Cortés, y esos son los que le dan la fuerza. Cuando hablo del alarde, y si va a salir a conquistar territorios, el alarde, lo numerosos realmente son los indios, porque los españoles o los castellanos eran pocos, pero llevaban una tropa extraordinaria india, que no solamente era incondicional, sino que además había usos y costumbres cómo tratar a los otros. Y tiene a los perros. Los perros y los caballos son un determinante extraordinario en la conquista, que luego lo adopta el indio para su vida también. Es complejo. Y eso todo empieza desde el segundo viaje de Cristóbal Colón, que lleva los primeros 550 militares, los primeros 11 monjes, encabezados por el padre Boyle, con instrucciones del Papa de cristianizar desde el primer momento y instrucciones del rey para que sea uno de los consejeros del gobernador Colón, y es uno de los que primero que dimite y se vuelve a España. Estos señores, yo no puedo estar con ellos en Santo Domingo. Esto está ocurriendo en la Española al principio. Y eso es la primera expedición. Pero ahí se llevan todos los plantones, las semillas, los animales, etcétera, con la idea de formar un nuevo estado allá. Una sociedad castellana. Y esa sociedad, tú la describes muy bien en tu libro, porque lo cierto es que describes, la sociedad tenía muchas partes, ¿no? Pues los blancos, los criollos, los indios, los mestizos. Entonces vas describiendo cada uno de esas partes y la interrelación entre ellas. Y luego también es muy importante, dedicas una gran parte de tu libro, para mí una gran parte, a la mujer. La mujer es muy importante en la colonización y en esa sociedad. Y sobre todo se ve, el otro día estuvo aquí López Linares, va a hacer un documental sobre la mujer más importante de la colonización, que es la mujer de Hernán Cortés, precisamente. Malinche. Entonces va a hacer un documental que bueno, está ahora recaudando fondos a través de un crowdfunding, que no sé por qué hay que decirlo, esa palabra. Me niego. Bueno, yo la digo mal, aposta. Pero vamos, que entiendo que oficialmente nadie va a ayudar a eso, porque, claro, cómo se van a reconocer ciertas cosas por parte del desgobierno de esta nación. Y bueno, pues él va a hacer un documental en el que va a hablar de esas mujeres que ayudaron a los conquistadores, porque detrás de Hernán Cortés, más que detrás, al lado de Hernán Cortés, y a veces incluso delante de él, hay una gran mujer. Y lo mismo pasa con otros conquistadores, ¿no? Y son muy importantes en la conquista, ¿no? No solamente son importantes por el hecho de ser un ser humano que piensa y padece, sino porque tiene una cualidad, en el caso de Malinche, tiene una cualidad extraordinaria que le sirve y es que habla 3 lenguas indias. Y entonces todo lo que hablan se lo dice a Cortés. Todo lo que hablan los otros, pensando que no se puede enterar. Ella son los oídos y la lengua de Cortés. De tal manera que se crea una simbiosis entre los dos que termina siendo pareja, y de hecho el Martín Cortés, el hijo, es el hijo de ella. Bueno, pues esta señora quizás sea la artífice, esa con el monje que se había perdido en el Yucatán y le recoge Cortés cuando va a la conquista, que habla también 3 idiomas. Esos son los oídos y las lenguas de Cortés. De tal manera que ellos oyen todo, le dicen, esta es la estrategia a seguir, porque ellos van a hacer esto, esto y esto. Están diciendo lo otro. Y Cortés, que es un hombre, yo creo, un gran estratega, un hombre grandioso, está denigrado por muchos no de los de fuera solamente, sino los de dentro. Por desgracia. Hay pocos hombres
con esa capacidad de estrategia. Uno de ellos es Cortés, otro es el Gran Capitán. Fueron denigrados por la corona en un momento determinado, no por el rey. En el caso del Gran Capitán sí, por Fernando el Católico, pero en el caso de Hernán Cortés, por las camarillas de la corona contrarias a él, porque en el fondo era un chiquilcuatri que nace de los pocos que tenía formación inicialmente y crea un imperio y se atreve a decirle al rey: he creado un imperio mucho más grande de lo que vos tenéis. Hay que tener huevo, perdón. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y quedan muchas cosas por hablar. Solo vamos a hablar una, pero es muy importante. La base fundamental para que Roma durase lo que duró fueron sus comunicaciones, fueron sus caminos, sus puentes, sus puertos, etcétera. Y creo que España, Castilla en este caso, o España, como lo quieras decir, tiene muy claro que los caminos reales son súper importantes, es decir, las comunicaciones. Y tú le dedicas un buen trozo en tu libro. Es que yo creo, y ese vuelve a ser Cortés, y yo creo que la comunicación, las vías de comunicación son la base de una civilización. Es lo que realmente une a todo el imperio. Y además no solamente le une, sino que le da vida y le controla. Y eso vuelve a ser una idea de Cortés. Yo creo que es muy importante, le doy mucha importancia porque efectivamente los caminos reales. Si tú vas a México, en una conversación un día normal, con cualquier mexicano, sale a relucir un camino real. Y al principio, en mi caso, empezaba a chocarme, tan importantes fueron los caminos reales. Bueno, pues he leído mucho al respecto, están algunos, y a mí me parece que sí, es lo que vertebra una nación, las vías de comunicación, que está todo abierto, que se puede llegar de un sitio a otro y que se puede llegar el comercio, el correo, que es cuán importante es el correo. Si no tienes vías que llegue el correo no llega. ¿Cierto? Los alimentos, la sanidad, la nueva colonización, luego las minas, la explotación de las minas. La economía es muy importante. Pero necesita eso, las vías de comunicación. Las vías. Nos hemos quedado sin tiempo. Un minuto para hacerte una pregunta. Si yo veo este libro en el escaparate de la librería San Martín, que por desgracia ya no existe, ¿por qué entro y lo compro? Es pregunta de examen, ¿eh? Sí. Bueno, en mi caso, si yo lo viera, lo compro por el título y el mapa. Hay dos cosas que me van a llamar la atención. El mapa representa nuestro imperio. Y si yo digo la forja de un imperio, automáticamente veo que es España. Yo, que soy un curioso de la historia, lo voy a comprar per se. No voy a preguntar cuánto vale, quiero ese libro. Yo creo que ese es el mayor reclamo. Bueno, pues La forja de un imperio creo que es una gran adquisición cuando la hagáis, y creo y agradezco a su autor, Juan Francisco, que siempre se me olvida de leer Francisco, Juan Francisco San Juan Benito. Y lo único que me queda es agradecer que estés aquí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por convocarme. Y a ustedes, amigos, pues simplemente decirles que nada, que hasta la semana que viene, porque ya no hay tiempo para más. Amigos, hasta la semana que viene.